El repicar del amanecer solo traía consigo el inicio de otra jornada de tormento para la joven Miyo Saimori. Sus manos, agrietadas por el agua helada y el trabajo incesante, se aferraban a las desgastadas telas de su viejo kimono. Desde la trágica muerte de su amada madre, el hogar que alguna vez conoció se había transformado en una prisión hostil. La llegada de su madrastra extirpó de inmediato cualquier rastro de piedad o afecto en la residencia. Su hermanastra, Kaya, creció rodeada de lujos insoportables mientras Miyo era relegada a los rincones más oscuros. La joven Miyo limpiaba los pasillos de rodillas, soportando las miradas despectivas de quienes compartían su sangre. Un día, al pasar junto al salón principal, Kaya derramó intencionalmente té hirviendo sobre el piso recién pulido. Con una sonrisa maliciosa, la menor ordenó de inmediato que limpiara el desastre antes de que su madre lo viera. Sin pronunciar una sola palabra de queja, Miyo inclinó la cabeza profundamente para ocultar sus lágrimas. Ella sabía perfectamente que en esa opulenta casa nadie alzaría la voz para defenderla de las injusticias. El verdadero motivo de su desgracia radicaba en la total ausencia de talento sobrenatural dentro de sus venas. En la prestigiosa familia Saimori, carecer del don de la vista espiritual equivalía a ser una deshonra viviente. Kaya, por el contrario, había despertado habilidades excepcionales que la convertían en el orgullo absoluto de su padre. Debido a esto, Miyo fue despojada de su herencia y tratada con menos dignidad que la peor de las sirvientas. La situación alcanzó un punto de quiebre definitivo cuando el patriarca de la familia la citó en el estudio. Con el corazón latiendo con fuerza por el miedo, la joven cruzó el umbral temiendo una nueva humillación. Sentado firmemente tras su escritorio, su padre clavó una mirada fría e implacable sobre ella. Sin preámbulos ni una sola muestra de calidez, dictó la fría orden que cambiaría su destino para siempre. Miyo había sido entregada en matrimonio, concertado al líder de la prestigiosa y temida familia Kudo. Los rumores que circulaban sobre Kiyoka Kudo describían a un comandante despiadado, frío y carente de cualquier pizca de humanidad. Se decía que todas sus anteriores prometidas habían huido aterrorizadas a los pocos días de conocerlo. Kaya observaba la escena desde las sombras del pasillo, deleitándose por completo con el cruel destierro de su hermana. Miyo comprendió perfectamente que su propia familia la enviaba directamente a una muerte segura o al sufrimiento perpetuo. Aceptando su trágico destino con una reverencia sumisa, empaquetó sus escasas pertenencias en un pequeño fardo de tela. Nadie acudió a despedirla a las puertas de la gran mansión cuando llegó el momento de partir hacia lo desconocido. El viaje en carruaje hacia los suburbios aislados estuvo impregnado de una densa e insoportable ansiedad. A cada kilómetro que avanzaba, la joven imaginaba los peores escenarios posibles junto al temible monstruo militar. Finalmente, el transporte se detuvo frente a una modesta pero impecable residencia rodeada de densos árboles. Miyo bajó lentamente, sintiendo que sus piernas flaqueaban con cada paso que daba hacia la entrada principal. Para su gran sorpresa, una anciana sirvienta de rostro sumamente amable abrió la puerta con una cálida sonrisa. La mujer se presentó como Yuri, dándole la bienvenida a la casa con una cortesía que Miyo jamás había experimentado. Yuri la guió de inmediato a través de los relucientes pasillos de madera hacia el estudio del amo. El miedo paralizante regresó con fuerza al detenerse frente a las últimas puertas corredizas de la casa. Miyo respiró hondo, preparándose mentalmente para encontrarse con la mirada despiadada del temido comandante. Con un movimiento suave y pausado, Yuri deslizó la puerta de papel, revelando el interior de la habitación. Sentado pacíficamente junto al gran ventanal, un hombre de una belleza verdaderamente irreal leía unos documentos. Su cabello largo, de un tono plateado con sutiles destellos azulados, caía elegantemente sobre sus hombros. Miyo quedó completamente atónita al contemplar a Kiyoka Kudo, quien distaba leguas de ser el monstruo horrendo que imaginó. Al notar la inesperada presencia, el apuesto joven comandante alzó lentamente su mirada hacia la puerta. Sus aguzados ojos de color azul hielo se clavaron fijamente sobre la temblorosa figura de su nueva prometida. Un silencio denso y cargado de misticismo se apoderó instantáneamente del espacio entre ambos.
Kiyoka entrecerró ligeramente los ojos al notar el deplorable estado del viejo kimono que vestía la joven Saimori. Sintiéndose súbitamente expuesta ante esa mirada tan intensa, Miyo bajó la cabeza aterrada por el inminente juicio. Él dejó los papeles sobre la mesa de madera con un golpe seco que resonó con fuerza en las paredes. ¿Sería este el momento exacto en que la expulsaría de su hogar tal como hizo con las demás mujeres? El comandante Kudo se levantó con una elegancia imponente que dominó por completo toda la estancia. Sus pasos lentos y firmes comenzaron a cortar la distancia hacia la aterrorizada joven noble. Miyo contuvo el aliento por completo, esperando recibir las primeras y gélidas palabras de desprecio de su prometido. Sin embargo, al detenerse frente a ella, una extraña expresión de profunda intriga cruzó el hermoso rostro del general. El destino de Miyo Saimori pendía ahora de un finísimo hilo ante el hombre más enigmático de todo el imperio. Los primeros rayos del sol se filtraron por la ventana de la residencia Kudo mientras Miyo abría los ojos con temor. Ella se levantó de inmediato, temerosa de haber dormido demasiado y recibir un severo castigo por su retraso. Con pasos extremadamente silenciosos, la joven se dirigió hacia la cocina para preparar el desayuno del comandante. Miyo encendió el fuego con cuidado, observando las pequeñas chispas volar hacia el techo rústico. Mientras cortaba los vegetales de manera meticulosa, las lágrimas comenzaron a brotar debido al constante miedo al rechazo. De pronto, unos pasos firmes y elegantes resonaron en el pasillo exterior, interrumpiendo sus tristes pensamientos. Kiyoka Kudo entró al comedor luciendo su impecable uniforme militar y observó la mesa con detenimiento. Miyo se arrodilló de golpe en el suelo, bajando la cabeza hasta tocar el tatami en un gesto de total sumisión. El comandante miró la comida casera y humeante, dándose cuenta de que no contenía veneno ni malas intenciones. Con un tono suave que Miyo jamás esperó, Kiyoka le pidió que levantara la cabeza y comiera con él. Ella levantó el rostro lentamente, frotando sus manos nerviosas contra la tela vieja de su kimono descolorido. Al dar el primer bocado, el delicioso sabor de la sopa hizo que Miyo sollozara en silencio ante la amabilidad de su prometido. Kiyoka notó las cicatrices en las manos de la joven y el pésimo estado de sus prendas de vestir cotidianas. El comandante decidió que no podía permitir que la futura señora de la casa Kudo vistiera harapos. Unos días después, un famoso comerciante de telas llegó a la residencia Kudo con decenas de rollos de seda costosa. Miyo miró los colores brillantes de las telas y sintió que un mundo de ensueño se abría ante sus ojos. Kiyoka seleccionó personalmente un patrón de flores de cerezo que combinaba perfectamente con la mirada de Miyo. Por primera vez en muchos años, una sonrisa genuina y radiante iluminó el rostro de la joven desterrada. Los días transcurrieron en una calma idílica, mientras Miyo aprendía a expresarse con total honestidad ante Kiyoka. Ella comenzó a sentir un calor reconfortante en su pecho, dándose cuenta de que estaba enamorándose de su protector. Kaya no podía soportar que la hermana deshonrada fuera tratada como una reina por el poderoso comandante Kudo. Ella corrió hacia el estudio de su padre para exigirle que rompiera ese compromiso de forma inmediata. La madrastra de Miyo se unió a la conversación, avivando el odio familiar con palabras crueles y venenosas. El líder de la familia Saimori asintió, ideando un plan siniestro para recuperar a Miyo y obligarla a casarse con otro hombre. Una tarde gris, Kiyoka tuvo que salir de urgencia hacia los cuarteles militares debido a un asunto imperial. Miyo se quedó sola en la gran casa, sintiendo una extraña opresión en el pecho que no lograba explicar. Un estruendo violento sacudió las puertas principales de la residencia Kudo, rompiendo la paz del lugar. Varios hombres enmascarados con ropas oscuras irrumpieron en el patio, portando armas tradicionales e intenciones hostiles. Miyo intentó correr hacia el interior de la mansión, pero sus piernas temblorosas fallaron por completo. Kaya apareció de entre las sombras de los atacantes, mostrando una sonrisa llena de desprecio y victoria. La malvada hermana ordenó a los sirvientes que amordazaran a Miyo y la arrastraran de vuelta a su antigua prisión. A pesar de sus gritos mudos y su feroz resistencia, la indefensa Miyo fue metida a la fuerza en un carruaje negro. Al caer la noche, Kiyoka regresó a la casa y descubrió la destrucción provocada por los invasores.
Una tremenda aura de energía espiritual de color azul brillante estalló alrededor del cuerpo del comandante. Sin perder un solo segundo, Kiyoka desenvainó su espada ritual y conjuró un hechizo de rastreo. Mientras tanto, Miyo se encontraba encadenada en el sótano oscuro de la mansión Saimori, rodeada por su familia. Kaya levantó la mano dispuesta a golpear a Miyo para obligarla a renunciar al amor de Kiyoka para siempre. De repente, una gigantesca explosión de relámpagos destruyó el techo del sótano, arrojando escombros por todas partes. Kiyoka Kudo apareció entre el humo espeso, con los ojos brillando en pura furia asesina y su espada apuntando directamente al corazón de los Saimori. Sin embargo, el padre de Miyo activó un artefacto oculto, sellando la habitación en una barrera de llamas oscuras que comenzó a consumir el aire. Las llamas oscuras devoraban el oxígeno rápidamente mientras el calor sofocante amenazaba con consumir la resistencia de la joven. Miyo intentaba respirar en medio del espeso humo negro que distorsionaba todo a su alrededor. Fuera de la barrera, Kiyoka canalizaba toda su energía espiritual en su espada para romper el sello maldito. Relámpagos azules estallaron desde su hoja, golpeando la estructura de fuego con un estruendo ensordecedor. La barrera del padre de Miyo comenzó a agrietarse bajo el implacable castigo del comandante. Al verse acorralado por el poder de Kiyoka, el mezquino patriarca Saimori intentó activar un último maleficio. Sin embargo, el artefacto se sobrecalentó por la presión espiritual y estalló en las manos de su propio creador. Kaya observaba desde una esquina cómo el imperio de mentiras de su familia se desmoronaba por completo. En ese instante de peligro absoluto, un destello rosado comenzó a emanar del pecho de Miyo. Su herencia de los Usuba se manifestó por fin, creando un escudo de pétalos espirituales que extinguió las llamas oscuras. Kiyoka derribó los restos de la entrada y se detuvo, maravillado por la majestuosa vista del despertar de su amado. Al ver al comandante sano y salvo, la energía de Miyo se calmó y ella cayó exhausta hacia adelante. Con una velocidad asombrosa, Kiyoka se deslizó por el suelo y la atrapó firmemente entre sus brazos antes de que tocara el piso. Él la abrazó contra su pecho con una ternura infinita, prometiéndose en silencio que jamás volvería a dejarla sola. Los restos de la ambiciosa familia Saimori fueron arrestados poco después por las fuerzas imperiales debido a sus crímenes prohibidos. Semanas más tarde, Miyo despertó en la pacífica comodidad de la residencia Kudo, rodeada del aroma a té fresco. Yuri entró al cuarto con una bandeja y lloró de alegría al ver que su querida joven recuperaba sus fuerzas. Kiyoka no tardó en entrar al aposento, mostrando un rostro visiblemente aliviado tras días de constante preocupación. Miyo le agradeció con una profunda reverencia por haberla rescatado de la oscuridad de su pasado. El comandante tomó sus manos y le explicó que los conflictos políticos con el ejército se habían vuelto demasiado peligrosos. Con una convicción inquebrantable, Kiyoka reveló su decisión de renunciar a su alto cargo militar por el bienestar de ambos. Miyo parpadeó asombrada, pues nunca imaginó que un hombre tan poderoso dejaría su estatus por proteger su humilde vida. Él sonrió levemente y le aseguró que ningún honor militar igualaba el valor de verla sonreír cada día. Los días siguientes transcurrieron en una calma idílica mientras preparaban su mudanza hacia un nuevo hogar en el campo. Miyo practicaba el control de sus visiones espirituales bajo la guía paciente y amorosa de su prometido. Ya no había rastro del miedo en sus ojos. Ahora reflejaban la seguridad de quien se sabe completamente amada. Juntos viajaron hacia una hermosa colina apartada, donde una nueva casa de campo los esperaba con los brazos abiertos. En el centro del jardín de su nuevo hogar, Kiyoka había plantado un joven árbol de cerezo especialmente para ella. Miyo caminó hacia el tierno árbol, acariciando su corteza con lágrimas de felicidad acumulándose en sus pestañas. Kiyoka se acercó por detrás, rodeando su cintura con la delicadeza de quien cuida el tesoro más grande del mundo. Él extrajo una pequeña caja de madera de su túnica y la abrió para revelar un hermoso peine de carey tradicional. Con voz firme y cargada de emoción, Kiyoka le pidió formalmente que se convirtiera en su esposa para toda la eternidad. Las lágrimas cayeron libremente por las mejillas de Miyo, pero esta vez eran lágrimas puras de absoluto júbilo.
Ella asintió efusivamente con la cabeza, aceptando el peine que sellaba su promesa de amor incondicional. En ese instante supremo, el poder interior de Millo reaccionó a su felicidad absoluta, haciendo florecer el cerezo al instante. Una ráfaga de viento esparció miles de pétalos rosados alrededor de los amantes, creando un torbellino de magia y color. Los traumas del pasado se disolvieron por completo en el aire, dejando espacio únicamente para la paz y la esperanza. Kiyoka la trajo hacia sí en un tierno beso bajo la lluvia de flores, consolidando un vínculo que nada podría romper jamás. Miyo Saimori había dejado atrás la sombra de la sirvienta para convertirse en la verdadera dueña de su propio destino. Abrazado frente al horizonte, la princesa de los cerezos inició finalmente su tan anhelado y eterno feliz matrimonio.